Bueno, ahora vamos a escuchar la nota que hicimos con el escritor Martín Coan. Martín Coan es autor de la novela Bahía Blanca y ayer nos atendió para charlar un rato con algunas cosas interesantes para decir. Vamos, Cristian, cuando quieras. Listo. Bueno, ¿cómo andas, Martín? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno. Martín, estuve mirando algunas cosas, algunas notas, y me llamó la atención eso que dijiste, que el lenguaje de Macri es precario, como quizás también sus ideas, o como lo que piensa desarrollar. Eh, ¿Por qué crees entonces que la gente lo vota? Lo que yo dije me parece que no encarna ningún descubrimiento, no hay ningún hallazgo. Es más, no digo ni dije nada sustancialmente distinto de lo que dice Jaime Durán Barba, cuyas entrevistas leo con muchísima atención y con muchísimo interés, y su enfoque sobre estas mismas cuestiones no es sustancialmente distinto al que yo tengo, y en parte lo tengo porque presto atención a lo que Durán Barba propone, analiza. Evidentemente, sus propósitos, su función, su profesión no tiene nada que ver con la mía, por lo tanto, esa consideración no lo lleva al mismo lugar que a mí y no tenemos la misma reacción frente a esta percepción o a esta caracterización. Sus conclusiones no se parecen a las mías, no tienen por qué. Pero no creo que haya una divergencia sustancial. No. Cuando me remito a Durán Barba, porque me parece una referencia fundamental para este tipo de cuestiones y una figura que dice mucho sobre el estado de cosas en la política argentina actual, y lo que yo he dicho es más o menos lo mismo que dice él, en cuanto a las limitaciones de expresión, de conceptualización, y no en el sentido de grandes destrezas de oratoria. No se está hablando de grandes destrezas de oratoria, se está hablando de una limitación. Y lo que Durán Barba plantea es exactamente eso mismo, que se encuentra frente a las limitaciones para la exposición de ideas. Y luego, claro, la diferencia es que él, extraordinariamente, y en un punto lamentablemente también, para mi manera de pensar, ha detectado que eso que es una limitación, un empobrecimiento del lenguaje y por lo tanto de los conceptos, podía ponerse a favor de un cierto rendimiento político. Ahí ya mi trabajo no es ese, yo no trabajo de hacer ganar elecciones, no sabría, no me interesa. Pero quiero decir, ahí claramente hay una bifurcación, pero porque, bueno, las profesiones son distintas. Yo soy simplemente un profesor de literatura. Lo que encuentra Durán Barba es que esa limitación, y esto respondería a la segunda parte de tu pregunta, pero que la respondo también desde ahí. Lo que Durán Barba expresa es que encuentra en eso que es básicamente una limitación, una pobreza expositiva y conceptual. Insisto, no estoy pensando en los grandes oradores, simplemente poder disponer de un repertorio de ideas y poder desarrollarlas, eso. Durán Barba advierte que no contar con eso se puede convertir en algo políticamente beneficioso, usado de una determinada manera, que es advertir que hay una franja, un sector de la población, de la ciudadanía, considerable, una porción considerable, y hoy por hoy hay que decir mayoritaria, todo indica que mayoritaria, que no solo no recela de las dificultades de exposición, que es para mí innecesariamente, dificultad de exposición involucra dificultad de elaboración y de presentación de un proyecto político, no solo no lo percibe como una deficiencia, sino que lo valora positivamente. Que ha habido, y evidentemente ha habido, un cierto desgaste, parecería una cierta fatiga, y a veces uno percibe incluso un cierto hartazgo, de un modo de exposición política, de un modo de presentación de una ideología política, de un modo de esgrimir argumentos y debates, que ha llevado, como digo, a un punto de saturación. Durán Barba dice lo mismo. Hasta acá me guío, porque lo he leído y dije, tiene razón, la verdad tiene razón. Él detecta que hay una saturación de ese tipo de exposición argumentada, sólida, enfática, potente, y que desde esa saturación
la pobreza retórica puede pasar a ser una virtud. Y que mucha gente puede entusiasmarse con eso que en principio es simplemente una restricción y una limitación, que se puede hacer jugar a favor eso mismo. No decir nada, decir poco, la frase hueca, una cierta retórica de New Age, de autoayuda, algo que se juega entre el vacío del eslogan publicitario, no político, del eslogan publicitario respecto, digamos, de una cierta combinación vacua, como digo, de la autoayuda, de una retórica con resonancias, de una religiosidad, pero de la religiosidad de una manipulación muy elemental, si es que hay alguna religiosidad que no sea de manipulación, suponiendo que la hubiera, que eso va a rendir. Detecta que eso va a rendir y efectivamente rinde. Con lo cual el trabajo de Durán Barba está muy bien hecho, a las pruebas me remito. Como yo no tengo ese trabajo, ni lo tendría, ni es mi profesión, yo soy un ciudadano, ese mismo cuadro de cosas a mí me preocupa. Pero no creo haber incurrido en ninguna descalificación, ni mucho menos en ningún hallazgo. Estoy diciendo algo que es bastante obvio, y que el propio jefe de campaña del Partido Conservador, que es Durán Barba, lo ha dicho. Solo que él, como digo, ha encontrado que en eso había una posibilidad de eficacia política, y lo encontró. Que eso tenga la eficacia política que tiene, me preocupa, ¿no? Al mismo tiempo, en cuanto a las ideas que yo humildemente tengo de cómo pretendo que transcurra la política, se presenten los proyectos políticos, que las distintas fuerzas políticas digan lo que se proponen hacer, en base a qué modelo de país, con qué ideología política. Yo tengo esa expectativa. Con esa expectativa después se abren acuerdos y desacuerdos, ¿no? Porque después hay presentaciones de proyectos políticos muy bien presentados y desarrollados y luego yo no estoy de acuerdo y tampoco apoyo esos proyectos políticos, pero acá estamos en un punto distinto, que es otro tipo de discurso basado en la completa elementalidad y en ahuecarse permanentemente. Cambiemos, no habla de política. Yo creo que no habla en el sentido de una convención de lo que entendemos por discurso político, pero lo cierto es que ese discurso circula bajo la expectativa de lo político. Es el discurso con el que se interpela el sufragio, es el discurso con el que se obtienen sufragios y por lo tanto ya es político. El asunto es que en el lugar donde habitualmente estaban, o en otros casos están, o donde uno esperaría que estén, la ideología, los conceptos, los proyectos, las propuestas, están estas frases entre publicitarias y de eslogan, se puede. Claro. Se puede. Sí, bueno, sí. Yo me alegro que se pueda. Entre poder y no poder, de mejor poder. Ahora, ¿poder qué? ¿Se puede qué? Juntos. Vamos juntos. ¿Vamos a dónde? ¿Juntos con quién? Porque juntos, bueno, juntos o separados, uno dice, bueno, que yo juntos. ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Y a dónde? Porque probablemente vamos juntos, pero si uno dice vamos a dónde, rápidamente empezarías a ver que el juntos se vuelve problemático, porque en cuanto definís un a dónde, vas a empezar fatalmente a advertir que en ese juntos algunos en esa dirección van y hay otros que les parece que la dirección no es esa sino esta otra. Como se dice que se puede, pero no se dice qué, y se dice vamos, pero no nos dicen a dónde, entonces ahí es donde no deja de ser un discurso político en el sentido que interpela al ciudadano, interpela al voto y obtiene votos, obtiene la mayoría de los votos. Pero uno esperaría que cierto tipo de definiciones sean verdaderamente políticas y que sea un despliegue de una conceptualización política, porque en definitiva se trata de política. Entonces vamos como al mismo tiempo, porque el gobierno actual lleva 2 años en el poder, al mismo tiempo vamos viendo cuál es el a dónde del vamos. El se puede creo que nace de poder terminar con el kirchnerismo, que venía siendo 12 años y que perdió la elección ahí nomás, que se estaba la posibilidad de otro periodo más, muy cercana. Creo que nace de ahí, ¿no? Como que se puede derrotar a esto. Bueno, si por eso ya pudieron, con lo cual su obra de gobierno estaría ya terminada. Si eso es el proyecto entero, ese es el proyecto integral, ya terminó. Claro.
Y si lo que están haciendo es redondearlo, de todas maneras yo ahí abriría dos desacuerdos. Uno, efectivamente, creo que un proyecto de gobierno no se puede constituir solamente, digamos, sobre esa base. Me parece que eso se resuelve en lo que un poco estamos viendo transcurrir ahora, que es toda la zona de acabar con el kirchnerismo, para decirlo en tus términos, por las vías políticas, judiciales, etcétera, ¿no? Eso está en primer plano y está transcurriendo, y en los términos que vos bien decís, eso satisfaría las expectativas de que, dijo, se puede derrotar al kirchnerismo, efectivamente. Digamos, es a lo que están apuntando. Luego hay que gestionar un país. Además, hay que gestionar un país. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué política impositiva hay? ¿Qué se hace con determinados grupos de poder? ¿Qué pasa con que se esté tomando deuda de la manera que se está tomando deuda? Todo eso también está transcurriendo y lo estamos viendo y está sucediendo. Entonces no se trata solo de terminar con el kirchnerismo, que me parece, llegado al caso, una propuesta política perfectamente válida. Al mismo tiempo yo personalmente tengo otra discrepancia, que es que a mi criterio la superación del kirchnerismo, yo lo pondría en términos de la superación del kirchnerismo más que de acabar con o aniquilar a o de encarcelar a, yo creo, y por eso yo no soy kirchnerista ni lo he sido, porque yo considero que hay límites ideológicos desde mi manera de ver, ¿no?, que requieren una superación. A mí, efectivamente, me parece, digamos, que para la idea que yo tengo de un proyecto político de país, el kirchnerismo no me satisface. La idea de que la manera de acabar con el kirchnerismo era esta, yo no lo comparto. Entonces sería como dos planos de la respuesta. Uno, ¿se puede impulsar todo un proyecto político sobre la base de acabar con el otro? No, porque después está el país, está la realidad social. Está el empleo, el desempleo, las leyes laborales, la protección del trabajador, la desprotección del trabajador, las fábricas que cierran. ¿Qué hacemos con eso? Eso no se agota en terminar con el kirchnerismo, por un lado. Por el otro, en términos de, para mí, superación del kirchnerismo, no hay por qué pensar que esta era la manera o esta era la única vía, porque en definitiva hay una pregunta que a mí me parece perfectamente legítima. Si el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, hasta aquí no ha tenido mayoría parlamentaria, y ciertas leyes que atentan frontalmente contra los intereses de los trabajadores salieron, ¿cómo salieron? Porque en algunos puntos no están tan lejos del kirchnerismo. A la hora de entenderse en algunos puntos, evidentemente, se han entendido. Vos decís que sos como un admirador de Walsh, o que te gusta Walsh, por su manera de interpelar al Estado. ¿Hay algún periodista hoy que sea Rodolfo Walsh en la Argentina? No podría verlo. Hay quienes retoman su tradición, sí. Hay quienes tienen a Walsh como su referencia, su paradigma. Sí, por suerte. Pero tampoco es que uno se decide, sino uno sería Borges, y qué sé yo, juegas al fútbol, sería Maradona. Sí. Bueno, son referencias. Me parece que Walsh era ante todo un extraordinario escritor. Entonces, hay algo en la intervención, entre la intervención periodística, la investigación, la denuncia, en articulación con el escritor que era, que es verdaderamente, por una parte, ejemplar, y la idea de ejemplaridad indicaría que es una referencia a tomar en cuenta y a emular, y al mismo tiempo no es nada fácil ser un Walsh. Claro, y bueno, es creador de un género, ¿no? De la non-fiction. Y está muy bien retratado en Operación Masacre, bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Era un periodista militante, Walsh? Era un militante. Porque también ahí se vino desarrollando una discusión sobre qué supondría o qué sería un periodista militante, que respecto de la objetividad, respecto de la toma de posición. Me parece que esos conceptos, al igual que tantos, se fueron como enchastrando y desacomodando. Entonces, primero habría que especificar qué estamos diciendo exactamente por periodista militante para mínimamente entendernos. Yo de Walsh diría, era un militante que entre varias prácticas tenía la del periodismo.
Yo creo que hay algo a considerar en la definición de periodista militante, que es, si los periodistas van a tomar posición, lo más honesto es que lo digan. Claro. Si los periodistas asumen una perspectiva ideológica política determinada, si tienen efectivamente proximidad o afinidad o directamente entusiasmo con un determinado proyecto político y hablan desde ahí, lo más honesto es que nos digan desde dónde hablan. Por otra parte, nos damos cuenta, o sea que tampoco entiendo muy bien qué es lo que se supone que ganan no diciéndolo. La idea de que eso elimina la objetividad, o cuando eso elimina cierto grado de objetividad, Walsh vuelve a hacer la referencia. La posición política de Walsh, que era no solo clara, sino contundente, no afectaba sus criterios de verdad. En Operación Masacre, ¿quién mató a Rosendo? El caso Satanovsky, la carta abierta a la Junta Militar. Son textos de militancia y sin que esa militancia involucre deformación, omisión o traición de la verdad. Entonces, primero habría que acomodar estos términos, porque en la medida en que seguimos barajando una dicotomía de periodistas objetivos, lo que dice la verdad, periodistas militantes, los que la distorsionan, entonces el planteo está falsificado. No se trata de si son objetivos y dicen la verdad o son militantes. Se trata de que la verdad está en disputa en ese sentido. No es que no soy un relativista. Cuando digo que está en disputa, no digo que hay muchas verdades, la verdad no importa, la posverdad. No estoy diciendo nada en absoluto de eso. Estoy diciendo que la verdad es un campo de disputa. Por supuesto que existe la verdad. No hay posverdad, insisto, no soy un relativista. Pero hay una disputa por esa verdad. Y esa disputa se da desde una objetividad que no está disociada de la posición política que cada uno tenga. Porque me parece que ahí hay también una idea de que asumir una posición política, se le puede llamar a eso militancia. Yo digo, asumir una posición política no implica traicionar la verdad o deformarla. No tendría por qué implicarlo. ¿Por qué pensás que se instaló el término la grieta? Y como si fuera algo de hace 10 años, cuando la grieta nace, creo que hasta de Moreno y Saavedra, más o menos, ¿no? Yo creo que, si me atengo a lo que recuerdo, lo que creo que sabemos, se instaló por una gran captación de Jorge Lanata, que tiene una gran captación y una gran capacidad para condensar y resumir ciertas fórmulas de una gran eficacia. Si yo no recuerdo mal, el término Los Carapintadas proviene de página 12, cuando la dirigía todavía Lanata. Es decir, yo reconozco ahí una gran eficacia para detectar y poner nombre a algo que después va a empezar a funcionar. Que en parte estaba y en parte empieza a funcionar. Y en ese punto ahí hay un hallazgo. Digo, si yo no recuerdo mal, fue en una entrega de Martín Fierro que él plantea esto. Entonces, si funcionó, es que ahí algo hay. Como creo que la ruta del dinero casa, evidentemente, tiene ese gran talento para captar y poner una fórmula que tiene una eficacia y se instala fuertemente. Eso no es nada fácil de hacer. Reconocido eso, que no hay, para reconocerlo no hay más que advertir que efectivamente funciona. Estamos todos diciendo la grieta, la grieta, la grieta, la grieta, la grieta, la grieta. Luego uno puede interrogar el concepto y ver qué muestra y qué tapa. Entonces, la grieta, ¿qué muestra? Muestra que efectivamente hay un grado de polarización exacerbada donde casi no hay cuestión de la vida argentina que no sea traspuesto a esa polarización. Pero no estoy hablando de política solamente. La disputa Messi-Maradona, que me interesa muchísimo porque el fútbol me interesa, advierto que es una disputa también transida de grieta, en el sentido de que como Maradona saluda a Cristina, entonces los antikirchneristas empiezan a levantar a Messi, y donde uno creía que estaba discutiendo gambetas y quién arma juego y quién no arma juego, no, dicen Messi por la grieta. Entonces, hay un punto en el que esa polarización, y ese punto está muy cerca, es ferozmente reductiva, todo empieza a ser encajonado K anti-K, como un fervor, a veces fanático, muy a menudo en el fanatismo anti-K. Y algo que no es moderación ni intermedio, porque después he leído que aparece la idea de Corea del medio, la idea que si no participás de esa contraposición, de esa dicotomía, es porque pretendés estar en el medio. La avenida del medio. La avenida del medio, la Corea del medio, algo que no es el medio, que es no participar de esa dicotomía.
Los que no pensamos que la realidad responda a la realidad política argentina. Los que pensamos que no responde a esa dicotomía. Hay cierto tipo de cuestiones que a mí me interesan que no encajan en esa dicotomía. No encajan en esa dicotomía. Bueno, esta era la primera parte de la nota que le hicimos a Martín Coan. En el próximo programa vamos a pasar la segunda parte de la charla que tuvimos con él. Martín Coan es el autor de la novela Bahía Blanca y bueno, ayer estuvo en nuestra ciudad. El año que viene se va a llevar al cine la novela Bahía Blanca.